pueblo Él vendrá, reinaremos con Jesús por siempre. Dios te bendiga, Ramón, y gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados. Para mí es un privilegio de verdad poder estar esta noche una vez más compartiendo la palabra de Dios, sobre todo los temas que vamos a estar tocando no solamente esta noche, sino las próximas noches, mañana martes, miércoles, el viernes, concluimos entonces el sábado de manera presencial en la iglesia de Tres Ángeles. Para mí un privilegio poder estar esta semana con ustedes. Esta noche tenemos un tema muy especial. Continuamos con, ya hemos entrado en las profecías. El sábado comenzamos a hablar acerca de la profecía de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hoy tenemos mucho material, así que esperamos por la gracia de Dios poder cubrirlo en un tiempo razonable. Son 3 capítulos que vamos a tocar hoy, pero vamos a tocarlo de manera lo más claro posible con la ayuda de Dios. De manera que podamos comprender por lo menos los principios importantes que hay en cada uno de estos versículos y de estos puntos que vamos a tocar hoy y de esos capítulos. Es importante, quiero recalcar varias cosas. Número uno, mencioné el sábado pasado, y para los hermanos que no pudieron estar presenciales en la iglesia de Tres Ángeles, quiero recalcarlo. Vamos a comenzar a tocar unos puntos bastante sensitivos en las profecías. Puede ser interpretado como que es un ataque a una iglesia o un ataque a los miembros o a la feligresía de esa iglesia. Familia, no es nuestro interés, no es nuestra idea atacar, ni señalar, ni juzgar a ninguna iglesia y a ningún hermano. Amén. De ninguna denominación. Solamente vamos a presentar la parte histórica de cómo la profecía se ha cumplido de acuerdo y exactamente como Dios lo dejó establecido en su palabra, y podemos verlo a través de la historia. Así que de ninguna manera es un ataque a los hermanos que puedan profesar en ninguna denominación. Claro está. Si la organización cumple con las partes que la profecía dice y señala, pues entonces vamos a tener que decirlo tal como está en la profecía, pero recalco, no es un ataque a los hermanos que participan o que son parte de esas iglesias. También queremos mencionar que, como habíamos mencionado el sábado, es mucho material lo que hay en el libro de Apocalipsis, de manera que no vamos a tocar todos los detalles, no vamos a entrar en muchos detalles, porque la realidad es que no nos daría una semana para poder estudiar a cabalidad el libro de Apocalipsis. Pero sí vamos a tocar unos principios muy importantes para que podamos entender que el libro de Apocalipsis nos da esperanza, nos permite ver de una manera positiva cómo Dios tiene control de todas las cosas, siempre ha cuidado de su pueblo y continúa cuidando de nosotros. Y por supuesto, queremos recalcar también es el deseo que tiene Dios de revelarse a nosotros a través de este libro, por eso el nombre Revelación o Apocalipsis, y la revelación de Jesucristo, para que nosotros podamos conocer a nuestro Salvador y lo que Él está haciendo por su pueblo, por cada uno de nosotros. Y segundo, el deseo que Él tiene de que tú y yo lo estudiemos para que estemos preparados para los eventos que están a punto de ocurrir. Así que, sin más preámbulo, yo voy a tener una oración para pedir la bendición del Señor. Antes queremos una vez más darle la bienvenida a cada uno de los hermanos que están conectándose a través del Zoom y a través del Facebook. Que Dios les bendiga mucho. Cualquier comentario o cualquier pregunta la pueden dejar por el chat, y vamos a hacer todo a nuestro alcance para contestarles hoy, o si no, les contestamos mañana. Pero cualquier comentario o cualquier pregunta pues la pueden poner ya sea en el chat o del Facebook o del Zoom. Vamos a orar. Querido Padre que está en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos da una vez más de estudiar tu palabra. Antes de abrirla, Padre, antes de comenzar a estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, la unción de tu Santo Espíritu para poder entender y comprender estas cosas, Señor. Son muy profundas para nosotros. Nuestra mente no está capacitada para entender las grandes maravillas que tú nos has dejado reservados en tu palabra. Pero gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Santo Espíritu para darnos sabiduría y poder entenderlo. Te pido, Padre, que tú derrames de ese Santo Espíritu
no solamente en mí, sino en todos los hermanos que se están conectando, aquellos que van a verlo de manera diferida luego. También te pedimos, Padre, que tú derrames tu bendición en cada uno de ellos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El sábado comenzamos, déjenme correr por aquí la presentación. El sábado comenzamos a estudiar o estudiamos acerca de las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, y vimos cómo Dios mencionó o dejó claro la historia o el desarrollo de la iglesia a través de la historia desde el año 31 después de Cristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Vemos cómo la iglesia pasa por diferentes etapas, por diferentes partes, y Dios de antemano le dejó declarado a Juan para que él escribiera como él había visto el futuro, como Jesús había visto el futuro, conocía el futuro, y se lo estaba revelando a Juan para que Juan pudiera escribirlo y dejarnos a nosotros un registro de que Dios conoce el final desde el principio. Él tiene control de la historia, él tiene cuidado y control de la iglesia. Damos gloria a Dios por eso. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, que es mucho material, así que vamos a ir un poquito rapidito, pero esperamos por la gracia de Dios poder comprender los principios que hay aquí. En el capítulo 4, Juan tiene el privilegio de entrar a un lugar donde, wow, cualquiera de nosotros quisiera entrar. Y es que Jesús le permite o lo lleva al lugar santísimo del lugar del santuario celestial. El capítulo 4 comienza con la llegada de Juan o la invitación de Jesús a Juan para que lo acompañe al lugar santísimo del lugar celestial, del santuario celestial. Y vamos a ver de manera rapidita, no quiero que se me abrume nadie, ni se me agobie, porque van a haber muchas cosas y muchos elementos y detalles proféticos, pero solamente queremos ver un punto importante: ¿quiénes están presentes en ese sitio, en ese lugar? La profecía nos demuestra que cuando Juan entró, se encontró con unas personas o unos seres muy importantes, y lo vamos a ver a través del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, el tema de hoy es el Cordero inmolado y los 7 sellos. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 comienza diciendo: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Entonces miren lo que dice, qué interesante. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo. Punto importante antes de seguir a aclarar o a decir lo que la voz de trompeta le dijo. Esta voz de trompeta ya la habíamos identificado en el tema del sábado, en la mañana y en la tarde, como que era el mismo Jesucristo. Jesucristo es el que se le revela a Juan, y Juan lo describe como una voz de trompeta. Dicho sea de paso, queremos recordarles que el sábado en la mañana, perdón, en la iglesia adventista de Tres Ángeles, para todo el que esté interesado en recibirlo, vamos a llevar varios documentos que vamos a regalar, donde se encuentra no solamente la descripción de los elementos proféticos con su significado y su interpretación, y los versículos donde podemos conseguir esa interpretación. Número 2, también vamos a ver la descripción de Jesús tal como la dio Juan y como la dio Daniel en ambas profecías, y cómo se relacionan una a la otra, y vamos a ver que tanto Daniel como Juan se encontraron con Jesús, y él fue el que les dio una revelación a través de la profecía. Y número 3, vamos a ver también otros documentos que tienen que ver con el cuerno pequeño, del que vamos a hablar más adelante en la semana. La profecía de los 2300 tardes y mañana, también vamos a hablar de eso el próximo viernes. Así que vamos a tener varios documentos completamente gratis, que son muy informativos, que el que desee tenerlo está invitado para que vaya a la iglesia adventista de Tres Ángeles el próximo sábado desde las 9:30 de la mañana, comenzando con la sabática. Bueno, dice aquí que la voz de trompeta, que es Jesús, que ya lo habíamos identificado, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esto es importante, familia, porque Jesús le está diciendo de antemano a Juan: ven conmigo, y le está llevando al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Cómo sabemos que es el lugar santísimo del santuario celestial? En el versículo 2 y versículo 3 dice: al instante, estando yo en el Espíritu, eso quiere decir que estaba en visión, llevado por el Espíritu Santo, dice: vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
Quiero que vean estos detalles. Dice, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arcoíris semejante en su apariencia a la esmeralda. Fíjense que es interesante que Juan pudo describir a Jesús, pudo dar unos detalles específicos acerca de Jesús. Sin embargo, del que está sentado en el trono no puede hablar específicamente, no puede describirlo, solamente dice que es como el jaspe, como la cornalina, como que brilloso, es resplandeciente, y que había en el trono un arco iris. Familia, él no lo podía describir porque él no podía visualizarlo, aunque sabía que la gloria de Dios estaba allí. No tiene manera de describirlo porque no lo podía describir. Así que sabemos que quien está sentado en el trono, quien está frente a él, es el Padre, gloria a Dios por eso. No solamente estaba él, dice, alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Miren, familia, este punto ha traído mucha controversia, ha traído muchas preguntas a través de la historia. ¿Quiénes son estos seres? ¿Son ángeles? ¿Son seres de otro mundo? ¿O son seres humanos? Bueno, la palabra de Dios nos da algunos detalles que podemos entender que no solamente son seres humanos, sino que son seres humanos representantes de la raza humana completa. ¿De dónde salen esos seres humanos y por qué están allí? Bueno, primer punto, dice que tienen vestiduras blancas y tienen coronas de oro. La corona siempre representa victoria. Amén. Estas personas o estos ancianos que estaban allí eran seres que habían alcanzado una victoria y que tenían ropas blancas que habían sido justificados. Pero miren qué interesante este punto. Número 1, ¿por qué el 12 o los 24 ancianos? Bueno, esto es muy importante. El número 12 tiene que ver mucho con el pueblo de Dios, tiene que ver mucho con la plenitud del pueblo de Dios. Lo vemos en las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, y ahí podemos ver, número 1, las 24 órdenes de los sacerdotes levíticos. Número 2, podemos ver también los 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel, que era Israel literal, y los 12 apóstoles, que era Israel espiritual. Ahí tenemos los 24. Ahora, ¿de dónde salen estos 24 ancianos? Entendemos que son resucitados en la resurrección de Jesucristo. Ocurrió algo sumamente interesante cuando Jesucristo resucitó. Dice Mateo capítulo 27, versículo 52, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué ocurrió con ellos? En Efesios capítulo 4, versículo 8, miren lo que dice. Y cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos. Gloria a Dios. Estos seres que están allí, creemos fielmente que son seres humanos que fueron que resucitaron cuando Jesucristo resucitó, y cuando Él ascendió, se fueron con Él como unas primicias de los seres humanos que vamos a ir a vivir después eternamente con Él. ¿Por qué podemos llegar a esa conclusión? En el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, miren lo que dice. Alrededor del trono había 24 ancianos, en los tronos vi sentados los 24 ancianos, perdón, 24 tronos, y estaban los 24 ancianos. Entonces miren qué interesante, como mencionamos ahorita, vestidos de ropas blancas, que simboliza justificación, y número 2, con coronas de oro, que simboliza victoria. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, miren qué hermoso lo que dice aquí. Esto es lo que esos ancianos declaran. Estos ancianos están mencionando acerca de Jesucristo o alabando a Jesucristo, y miren las palabras que ellos usan. Con tu sangre, están hablando acerca del Cordero, con tu sangre nos has redimido para Dios. Gloria a Dios. Familia, solamente la raza humana, esto es un privilegio que nosotros tenemos en todo el universo. Somos los seres humanos que pecamos, pero que aceptamos la sangre de Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único medio de salvación, y a Jesucristo como nuestro Salvador, somos redimidos. Los únicos que podemos decir que somos redimidos por la sangre de Cristo somos los seres humanos. Y sigue diciendo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Otro punto importante que nos declara de que esos 24 ancianos eran seres humanos. Ahora, esto es lo que bota la bola. Dice, nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Estos detalles nos demuestran, familia, que esos 24 ancianos son una representación de toda la raza humana, y que representan al pueblo de Dios, tanto el espiritual como el literal, y que se encuentran allí ayudando a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Ahora, sigue diciendo, otra persona o otro ser que se encontraba allí en el lugar santísimo que Juan presenció. Dice, del trono
donde estaba aquel ser que él declaró que era como el jaspe y la cornalina. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían, escucha esto, 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Punto importante, número 1. El 7, recuerden familia que le hemos dicho, el sábado habíamos mencionado que para poder entender el libro de Apocalipsis necesitamos entender el lenguaje profético, todos los símbolos. Uno de los símbolos muy importantes son los números, y el 7 tiene un valor muy importante en la profecía, y es perfección o plenitud. Así que este ser, número 1, es perfecto, es pleno. Dice, lo relaciona con unas lámparas de fuego, a diferencia de lo que aparece en Apocalipsis capítulo 1, que cuando vieron a Jesús estaba rodeado de 24 candeleros. Utiliza 2 palabras muy diferentes. La palabra en Apocalipsis 1 utiliza 7 candeleros, y Jesús declara que esos candeleros son las 7 iglesias. ¿Por qué estos candeleros no son esos mismos candeleros? Porque aquí es una palabra diferente, dice que son lámparas de fuego, y dice claramente que son los 7 espíritus de Dios. En realidad hay un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, pero el 7 lo declara como perfecto. Ahora miren estos detalles. ¿Cómo declara la palabra de Dios? ¿Cómo señala o qué elemento representa el Espíritu Santo también en la palabra de Dios? En el libro de Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, este es Juan hablando acerca de Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y entonces escucha esto, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjense la relación que hay del Espíritu Santo y el fuego. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Hechos cuando en el aposento alto se derramó el Espíritu Santo? Dice el versículo 2 y el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que familia, ya vemos que esas 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, realmente están hablando acerca del ser maravilloso que conocemos como el Espíritu Santo, y que se ha representado en varias partes de la palabra de Dios como fuego y perfección. Así que ya tenemos otro personaje, otra persona que se encuentra allí, otro ser que se encuentra allí en el lugar santísimo. Ahora miren cómo continúa diciendo, versículo 6 y versículo 7. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes. Escuchen este punto también, porque esto ha traído mucha controversia y hay muchas ideas extrañas acerca de quiénes son estos 4 seres vivientes. Y es mucho más fácil de entender cuando nosotros comprendemos, volvemos, los elementos proféticos y sus símbolos, lo que representa cada cosa. Sigue diciendo que eran 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Punto importante. Los ojos en la profecía simbolizan conocimiento, sabiduría. Así que estos seres tenían conocimiento. Él dice que decir que estaban llenos de ojos es que tenían un conocimiento pleno, sabían de las cosas que estaban ocurriendo y tenían sabiduría. Ahora, miren cómo lo describe. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Quiero que escuchen estos detalles. Era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto semejante a un águila volando. Es interesante porque nos presentan 4 seres diferentes. Un becerro o un buey, un águila, un hombre y un león. ¿Qué significa esto? Son seres que literalmente es un buey, un águila, un hombre y un león, o qué es lo que está aquí. Bueno, número 1, tenemos que ver si en otro lugar en la palabra de Dios aparecen estos mismos seres, y si nos dice la palabra de Dios quiénes son. Y gloria a Dios porque sí lo dice. Doy gloria a Dios porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. En el libro de Ezequiel capítulo 1 versículo 4, miren si los detalles no son los mismos. Esta es otra profecía en el Antiguo Testamento. Miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. Fíjense que de la misma manera que Juan vio algo refulgente en el trono, aquí Ezequiel está viendo algo muy parecido. Ahora, miren lo que dice. Y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes.
Punto número 1. Aquí lo está explicando con las mismas palabras que Juan lo explicó. 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Ezequiel capítulo 1, versículo 10, luego añade y abunda en la descripción de estos 4 seres vivientes. Dice, el aspecto de sus caras era como una cara de hombre, una cara de león, al lado derecho de los 4, uno y como una cara de buey, y a la izquierda de los 4, además, los 4 tenían una cara de águila. Fíjense que son los mismos animales, cara de hombre, león, buey y águila. Y por último, en Ezequiel capítulo 10, versículo 20, nos dice clarito como el agua quiénes son estos seres o qué son estos seres. Dice, estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río de Quebar. Y mira lo que dice, y me di cuenta de que eran querubines. Así que estos seres, lo que están representados por un águila, por un buey, por un hombre y por un león, son querubines. Ezequiel lo declara como de querubines, pero ¿por qué estos 4 animales? Esto es muy importante y son características de los ángeles. Número 1, poder y dominio se ve a través del león. El león representa poder, representa dominio, y estos ángeles, estos querubines tenían poder. Número 2, el becerro o el buey representan fuerza y servicio. Los ángeles están para servir a Dios con poder y con fuerza. Número 3, el águila representa agilidad y rapidez. Cuando vemos en la palabra de Dios la descripción de la rapidez que tienen los ángeles, nos damos cuenta de que esa característica también los señala a ellos. Y número 4, el hecho de que los ángeles fueron creados también a imagen del Creador. Así que estos 4 seres extraños, místicos, que uno no, que uno dice, bueno, yo no lo puedo entender, nos damos cuenta que es algo mucho más sencillo de lo que quizás no podemos imaginar, y no tenemos que asustarnos. Nos damos cuenta de que lo que Juan vio fueron querubines y lo declaró de esta forma porque nos está hablando acerca de cómo él describe esos 4 seres. Ahora, ¿qué ocurre? Ya vimos lo que están allí presentes. Está el Padre, está Jesús con él, llevando a Juan hasta el lugar santísimo. Está el Espíritu Santo allí presente, están los 24 ancianos. Así que está todo esto puesto. ¿Y qué es lo que ocurre en ese lugar, familia? Lo que vamos a ver es una profecía sumamente interesante, pero vamos a ver unos detalles más profundos. De antemano les voy a mencionar. Hoy vamos a hablar acerca de los 7 sellos. Y además de los 7 sellos, vamos a hablar acerca de 4 seres también que se han hablado muchísimo a través de la historia y que definitivamente se han declarado de una manera incorrecta, porque incluso se ha hablado acerca de que son seres que traen destrucción, seres que van a traer destrucción en el futuro, y nos damos cuenta, familia, de que no es un asunto, no son seres que van a llegar en el futuro a traer destrucción. Esto es muy importante. Nosotros como iglesia hay 3 maneras o 3 maneras principales. Hay varias otras maneras, pero las 3 maneras principales de poder ver la profecía es de una manera futurista, que muchas personas entienden que las profecías que están establecidas en Apocalipsis o en Daniel son para el futuro. Hay las personas que entienden que son la manera de entenderlas de manera preterista, es que todo lo que está en la profecía ya eso ocurrió en el pasado y no tiene que ver nada con nosotros. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día interpreta las profecías de la manera historicista. ¿Qué significa eso? Nosotros estudiamos la profecía y la interpretamos a través de la historia, ¿ok? En la profecía de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando hablamos acerca de las iglesias, nos dimos cuenta que esa profecía nos habla acerca de la historia de la iglesia o el desarrollo de la iglesia a través de la historia, desde el año 31 hasta la segunda venida de Jesucristo. Los 7 sellos hablan acerca de detalles o cosas que ocurren a través de la historia o en el mundo con relación a la iglesia. No está describiendo la iglesia. Las 7 iglesias describen la iglesia. Los 7 sellos hablan acerca de la historia, cómo se relaciona, cómo el mundo se relaciona con la iglesia a través de la historia. Y vamos a ver que son 2 profecías paralelas. Lo que estamos viendo en las 7 iglesias lo vamos a ver de manera paralela en cada uno de los sellos. De esta forma podemos llegar a la conclusión, y lo vamos a ver, de que la primera iglesia es paralela con el primer sello.
La segunda iglesia es paralela con el segundo sello y vamos a ver los elementos acerca de cómo todo esto Dios tenía control, conocimiento de la historia y sobre todo tú y yo podemos tener esperanza. Capítulo 5 comienza a ocurrir algo interesante allí en el lugar santísimo. Dice el versículo 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Punto importante. La mano derecha siempre representa control, conocimiento, dominio. ¿Recuerdan cuando hablamos en el sábado? Y sé que hay muchos hermanos que están conectados que no estuvieron el sábado en los temas que se dieron por la mañana y por la tarde. Yo tengo los videos, mi esposa lo grabó. Voy a hacer lo posible de poder subirlos a un canal de YouTube y luego entonces pondré, pastor, yo le voy a compartir el link por si quiere compartir con los hermanos el tema número 1 y el tema número 2, de manera que pues las personas que están viendo los próximos temas en Facebook puedan tener también acceso a ellos, el tema número 1 y el tema número 2. Bueno, el tema número 1 y el tema número 2, una de las cosas que hablamos fue de cómo Dios tiene control y lo vimos a través de cuando Jesús tenía las 7 estrellas en las manos. Dijimos que esas 7 estrellas eran los mensajeros o los ángeles de cada una de las iglesias. Eso representaba el control, el cuidado, la protección que tenía Jesús acerca con sus mensajeros. Ahora, aquí el hecho de que el libro lo tiene el Padre en su mano derecha representa control, conocimiento también. Solamente Dios tiene control y conocimiento del futuro y del tiempo. Todos los eventos que están a punto de ocurrir, Dios puede tener un control. No es que necesariamente Él los esté ejecutando o Él esté haciéndolo, sino que Él tiene control de la historia porque Él conoce el final desde el principio y Dios es todopoderoso. Amén. Ahora, dice que él tiene en su mano derecha, que estaba sentado en el trono, dice un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Miren, familia, ¿qué es lo que está escrito en este libro o qué es lo que tiene este libro? Este libro tiene una revelación de las escenas que se van a desarrollar en la historia de la iglesia hasta el fin del tiempo. Pero ¿cuál es el asunto con este libro? ¿Por qué es tan importante y por qué tiene 7 sellos? En el versículo 2 y al versículo 4 dice lo siguiente: y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. Escucha, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el sello. Punto importante, familia. Miren, abrir el sello no es un asunto de conocimiento, abrir el sello no es un asunto de poder, abrir el sello no es un asunto de fuerza. Para abrir esos sellos y abrir ese libro se necesita dignidad. Solamente, bueno, hasta ahora, vamos a llegar ya mismo a ver quién es digno de poder abrirlo, pero ya me está diciendo aquí que ninguno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra era digno. Amén. Ya alguien en Facebook está contestando quién va a abrir ese sello. Bueno, esos sellos y ese libro. Dice que nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra es digno de abrir y desatar esos sellos. Yo doy gloria a Dios, familia, porque esto no es algo que se le dejó a los hombres o a algún ser creado. Dios mismo cogió esto en sus manos, porque recuerden que el carácter de Dios está en juego aquí y ningún ser creado puede vindicar el nombre de Dios, solamente Dios mismo. Aquí dice, ni siquiera mirarlo. Y en el versículo 4 dice, Juan se desesperó tanto de que nadie podía abrir ese sello, esos sellos, ese libro. Dice, y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie quien fuera digno. Fíjense que esto es una cuestión de dignidad, digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Este libro representó un momento muy triste para Juan, porque él veía que si no se abría ese sello, sin esos sellos, si no se abría ese libro, familia, la historia no se podía desenvolver y no podríamos ver el desenlace de todo esto. Y para eso, para poder tener esperanza, necesitamos ver ese desenlace. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? Pero gloria a Dios, porque el versículo dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Puede haber esperanza, familia. Nosotros podemos estar viendo las cosas desarrollándose alrededor nuestro, que las cosas están mal, que las cosas van de mal en peor, que esto no tiene manera de que esto se pueda resolver, pero familia, no hay por qué desesperarnos, no tenemos por qué llorar,
¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Alabado sea el nombre de Dios, familia. ¿Quién es ese león de la tribu de Judá? Nuestro Señor Jesucristo. Él ya venció para poder desatar. Él es digno por esa victoria que alcanzó en la cruz. Así que esa victoria le dio a él la dignidad, el poder, el dominio, la autoridad para poder abrir ese libro. Miren lo que dice el versículo 6. Ahora me encanta este contraste. Versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Escucha quién estaba allí. Ahora Jesús, que estaba al lado de Juan, que lo llevó hasta allí, al lugar santísimo, ahora se encuentra en el mismo medio de todo este lugar, frente al trono, frente al Padre, con los 24 ancianos, con los 4 querubines, con el Espíritu Santo, y allí en ese lugar dice que estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. 2 puntos importantes. ¿Qué significa esos 7 sellos, esos 7 cuernos y esos 7 ojos? ¿Y quién es ese cordero inmolado? Miren, familia, la palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Isaías, capítulo 53, versículos 6 al 7, una profecía preciosa acerca del Mesías, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Y escucha esto, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, estamos hablando que ese cordero que quita el pecado del mundo, ese cordero que era digno de desatar esos sellos y de abrir ese libro, es nuestro Salvador Cristo Jesús. Y él estaba allí. Ahora, me encanta el contraste entre un león y un cordero, porque primero cuando lo presentan como el león de la tribu de Judá, pero cuando Juan mira este cordero que se entregó su vida para que tú y yo podamos tener salvación. Ahora, ese cordero, ese león de la tribu de Judá, es Cristo Jesús. Pero ¿por qué tenía 7 ojos y 7 cuernos? Punto importante. Recuerden que los ojos significan conocimiento, sabiduría, está en todas partes y puede verlo todo. Y número 2, los cuernos, dijimos el sábado, que representan reino y poder. Y el 7, perfección. Así que sabemos que cuando está hablando que tiene 7 ojos y 7 cuernos, es que tiene un conocimiento y un poder absoluto y un reino absoluto y perfecto. ¿Cómo lo vemos? En el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Estos versículos son preciosos. Dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esto está hablando acerca de Jesucristo, que después de humillarse, dice que fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, alabado sea el nombre de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, nuestro Señor Jesucristo, ese cordero, ese león de la tribu de Judá que tiene 7 cuernos, es Cristo Jesús, y esos 7 cuernos representan un dominio, un reino perfecto que va a ser por toda la eternidad. Cuando hablamos acerca, el sábado por la tarde, cuando hablamos acerca de la profecía de Daniel capítulo 2, esa roca que bajó del cielo, que destruyó la estatua de Nabucodonosor y que puso un reino que nunca nadie podrá destronar y que cubría toda la tierra, ese es el reino que va a establecer nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él, como un rey perfecto y eterno por toda la eternidad, que por eso es que lo representan como un cordero con 7 cuernos. No solamente eso, Mateo 28, versículo 18, dice el mismo Jesús, toda potestad me es dada en cielo y en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús tiene potestad en cielo y tierra. Por eso tiene esa representación, los 7 cuernos de un reino
perfecto. Los 7 ojos, Salmo 121, versículo 4 dice aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Nuestro Señor Jesucristo está en todo momento velando y cuidando de su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, el tema de la protección de Jesucristo, necesitamos entenderlo y lo vamos a hablar en el tema del miércoles. No se puede perder el tema del miércoles de cómo Dios protege a su pueblo y Jesucristo está en todo momento protegiendo a su pueblo hasta el día de su venida. Para que podamos tener esperanza, necesitamos extender ese tema que lo vamos a hablar el próximo miércoles. No se pierda ese tema. Ahora, seguimos con lo que está ocurriendo allí. Mateo 28:20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús prometió que iba a estar con nosotros todo el tiempo. Él continuará con nosotros hasta que Jesucristo regrese y todo esto termine. ¿Qué sigue ocurriendo allí en el lugar santísimo? Dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, Él vino, ese cordero, ese león de la tribu de Judá y ese cordero inmolado, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y allí se desata lo que vamos a ver ahora, los 7 sellos. Y entonces nos encontramos con los 4 jinetes del Apocalipsis. Miren familia, miren que eso se ha descrito de una manera extraña, de muchas formas. Se ha dicho que esos jinetes representan momentos de calamidad, momentos de tristeza, que va a haber mucha hambre en el futuro, que va a haber destrucción en el futuro, que va a haber muerte en el futuro. Familia, nada que ver. Estos son eventos históricos que muchos de hecho ya han ocurrido, pero que van a la par con las 7 iglesias. No tenemos que temer, si estamos en Cristo Jesús y nos está protegiendo nuestro Salvador, no hay nada que temer. Pero no debemos ver estos 4 jinetes como eventos proféticos en el futuro. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver qué ocurre cuando cada uno de esos sellos son abiertos. Sello número 1. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, habló fuerte, diciendo, ven, miré y vi un caballo blanco. Ese es el primer jinete. Dice que era un caballo blanco. Ahora miren este detalle. El que lo montaba tenía un arco, símbolo de conquista. El arco siempre es símbolo de conquista. Es una persona que iba a conquistar. Y dice que le fue dada una corona. Punto importante también. Fíjense que la corona se le dio, no la tenía en el principio, sino que se le dio. Salió a conquistar y se le dio la corona, que la corona es símbolo de victoria. Y dice que salió venciendo y para vencer. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, esto representa la primera iglesia. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos acerca de la iglesia de Éfeso, hablamos que era la iglesia que su nombre significa codiciable. Era la iglesia como Jesús la había acabado de dejar y que salió precisamente venciendo y para vencer, salió a conquistar el mundo con el evangelio para que tú y yo podamos tener salvación. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 2 y 3, fíjense cómo esto tiene una relación perfecta. Cuando ese pueblo salió a venciendo y para vencer, en Colosenses 1:23 dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe sin moveros. Ahora mira lo que dice, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Familia, este caballo blanco, este jinete caballo blanco representa esa iglesia que está representada también en la iglesia de Éfeso, que salió a vencer, salió a llevar el evangelio, salió a conquistar el mundo con el mensaje de salvación. Y algo que me gusta de esta declaración es que dice que salió venciendo y para vencer. No debemos tener ninguna duda, familia. Alguien que no puede mentir, alguien que no puede fallar, nos dejó declarado en su palabra que el evangelio va a vencer. Alabado sea el nombre de Dios. No tenemos por qué temer porque la palabra de Dios es victoriosa y el evangelio va a tener victoria. No tenemos que tener ninguna duda de eso. Esto representa a ese pueblo que acabó de salir del año 31 para predicar el evangelio, y es este primer sello representa la iglesia de la era apostólica desde el año 31 hasta el año 100, que
está en paralelo con la iglesia de Éfeso. Ahora, más adelante vemos el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojizo. No sé si recuerdan el sábado cuando hablamos acerca de los símbolos proféticos, una de las cosas que mencionamos es que el rojo simboliza muerte, simboliza pecado, pero también simboliza muerte. Y fíjense la relación que hay cuando vemos en la descripción de lo que hizo este jinete. Dice, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Y se le dio una espada grande. Yo no sé si recuerdan cuando hablamos acerca de las 7 iglesias, cuando hablamos acerca de la iglesia de Esmirna, dijimos que ese era el tiempo en que la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano y muchos cristianos fueron asesinados por diferentes emperadores. Hubo muchas persecuciones en el cristianismo. Esto comenzó en Nerón, con Nerón en el año 64 y eso fue poco a poco cogiendo fortaleza. Domiciano en el año 95, luego Trajano empezó a poner las cosas un poquito más difíciles y empezó a ejecutar más cristianos, pero la persecución no era tan abierta, era como que oculta. Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano fueron poco a poco acrecentando la persecución, pero no fue tan fuerte hasta que Decio comenzó abiertamente a perseguir a los cristianos. Valeriano y Aureliano también lo fueron haciendo cada vez más fuerte, pero Diocleciano fue el que botó la bola. Este hombre, la persecución con los cristianos fue sumamente fuerte, fue muy severa. Las muertes llevaban a los cristianos a morir solamente por deporte, los mataban para entretener al pueblo, llevaban a los cristianos a los lugares para tirarle animales solamente para entretenerlos, por el morbo, familia, porque no podía. Y los cristianos, lo interesante que mencionamos el sábado era que mientras más cristianos sacrificaban y ejecutaban, más fuerte cogía, más poder y fortaleza cogía el evangelio. Así que este caballo rojo, ese jinete del caballo rojo, a quien representa fue esos cristianos que fueron sumamente perseguidos por el Imperio Romano y que cubren el tiempo del año 100 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo. Esto va a paralelo con la iglesia de Esmirna, en la época de la persecución cristiana. Quiero mencionarles, familia, y recordarles esto. Todas estas presentaciones yo las voy a tener disponibles en la iglesia de Tres Ángeles el sábado que viene. Cualquier persona que desee tener estas presentaciones en PowerPoint, yo las preparé y en confianza, no tengo absolutamente ningún problema con dejarle que usted las obtenga para que usted pueda entonces también compartir esto con otras personas. Tiene que llevar un pendrive a la iglesia de Tres Ángeles el próximo sábado y entonces allí puede adquirirlas. Tercer sello, Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo negro. Aquí las cosas se empiezan a poner un poquito difíciles. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Familia, esta balanza es muy importante. La balanza es cuando tú tienes dos partes y cuando tú lo tienes balanceado es porque tienen el mismo peso. Amén. Esto es bien importante porque en este momento histórico ocurrió algo que luego en el futuro se va a ver. Pero en un momento, esto que se está declarando aquí en el tercer sello fue en el pasado, cuando a la iglesia se le dio un poder político religioso. Fue la unión de iglesia y Estado. Luego del 313 después de Cristo, cuando Constantino firmó el Edicto de Milán y permitió a la iglesia la libertad religiosa para poder llevar culto, eso llevó a la apostasía de la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le dio un poder tan grande que comenzó a tener poder tanto religioso como político. El obispo de Roma, para el 538, el obispo de Roma se le exaltó como el máximo poder de la iglesia en todo el mundo. El obispo de Roma tenía un poder tan grande sobre la iglesia y sobre el Estado. Eso fue para el 538. Así que, y en el 321 también ocurrió un detalle muy interesante y fue que Constantino puso el edicto del venerable Día del Sol. Fue cuando se comenzó la adoración al dios Sol en el Día del Sol o el Sun Day, pero de eso vamos a hablar más adelante.
no lo vamos a tocar hoy, solamente lo estoy tocando por encimita. Punto importante, tenía esa balanza en la mano, esa balanza en la mano. Ahora miren este detalle. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, escucha, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Esto es, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué esa voz sale en este momento histórico? Bueno, familia, lo que ocurre es que en ese momento histórico, cuando se firman esos edictos y se le da ese poder a una persona sobre la parte religiosa y la parte política, esto llevó a que en el mundo religioso se exaltara la tradición sobre la palabra de Dios. Y desde ese momento ya no era tan importante seguir la palabra de Dios, sino las tradiciones de la iglesia, al punto de que la iglesia se corrompió tanto que era más importante seguir las tradiciones aunque la palabra de Dios. Si la palabra de Dios decía una cosa, ellos se iban en contra de eso. ¿Por qué dice 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario? Miren, familia, esto era alimento básico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cada vez se iba a ser más difícil adquirir ese alimento. Por eso es que el ser viviente declara 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, porque el alimento básico era muy escaso, muy difícil de conseguir. Pero recuerden que esto es espiritual. Así que el alimento espiritual, la palabra de Dios, era difícil de conseguir. Ya no se predicaba la palabra de Dios, se predicaba la tradición. Ya no se predicaba la palabra de Dios, se predicaba la orden que el obispo de Roma decía que se tenía que hacer. Y esto llevaba, familia, a muchas personas tener hambre de la palabra de Dios. Ahora miren este detalle, esto me fascina, esto me encantó cuando lo aprendí. Mira lo que dice la profecía, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué significa esto? Que aunque iba a ser difícil adquirir la palabra de Dios, el aceite y el vino no iban a escasear. El aceite y el vino siempre iban a estar disponibles. ¿Y qué representan cada cosa? Número 1, el aceite significa o representa el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. El ser humano podía detener la palabra de Dios, quizás podía detener el predicar la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo no lo podían detener. El Espíritu Santo todavía estaba firme. Ahora el vino representa la sangre de Cristo y su sacrificio. Alabado también sea el nombre de Dios, porque ese sacrificio de nuestro Salvador seguía intacto. Ningún ser humano podía limitar el alcance del Espíritu Santo y de la sangre salvadora y redentora de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Así que en el libro de Amós, miren cómo declara acerca del hambre que iba a haber de la palabra de Dios. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12 dice, ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. ¿De qué hambre está hablando? No hambre de paz ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Por eso, familia, yo siempre recargo, hubo muchas personas que tuvieron mucha hambre de la palabra de Dios, que deseaban poder estudiar la palabra de Dios y no podían. Muchos murieron, lo mencionamos el sábado, muchos murieron para que tú y yo podamos tener la palabra de Dios. Y tú y yo hoy tenemos abundancia de pan espiritual. Tú y yo hoy podemos estudiar la palabra de Dios sin que se nos prohíba. Aprovechemos ese tiempo. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de estudiar la palabra de Dios, porque va a llegar un momento, familia, en que también va a escasear. Y solamente aquellos que se alimentaron de la palabra de Dios y permitieron que el Espíritu Santo la grabara aquí, van a poder tener la bendición de poder disfrutar de eso. Ahora, ¿qué significa entonces ese caballo negro? Significa el momento histórico en el cual hubo una unión de iglesia y Estado. La iglesia se corrompió tanto en el cual tenía dominio de la parte religiosa y la parte política, y entonces empezaron a exaltar más o venerar más la tradición que la palabra de Dios. Es la época de la corrupción de la iglesia y cubre la época del año 313 después de Cristo hasta el 538 después de Cristo, o paralelo a la iglesia de Pérgamo. Cuarto sello, continuamos, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré y vi un caballo amarillo. Esto es muy importante, esto es un detallito que me gusta aclarar, y es porque en algunos lugares
en la Biblia van a ver que dice no un caballo amarillo, sino un caballo pálido o un caballo verde. Y es porque la palabra griega que se utilizó ahí, gloros, significa verde claro o pálido. Así que van a ver la representación de este ángel, quizás amarillo, quizás verde, quizás pálido. No significa que es una contradicción, es que pues son diferentes traducciones de una misma palabra griega. Ahora, miren lo que sigue diciendo. El que montaba tenía por nombre muerte. Wow. Entonces, esta persona tiene que ver mucho también con muerte. ¿Ok? Pero miren lo que sigue diciendo. Y el Hades le seguía, o el sepulcro, la muerte, estaba involucrado en todo esto. Entonces dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Escucha, ¿para qué? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué representa esta época? Si recordamos el orden de las 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que aquí caímos en el momento en que la iglesia se convirtió de ser perseguida a ser perseguidora. La iglesia empezó a perseguir a todo el que no creía lo que ellos creían, a todo lo que ellos profesaban. Si tú no te dejabas llevar por la tradición, ibas a ser asesinado. Tenías que hacer y aceptar lo que la iglesia decía, aún sobre la palabra. Y muchas personas fuera de la cristiandad fueron asesinados por la fe. Y muchos también cristianos que no aceptaban el poder o la autoridad de la iglesia, que se había corrompido tanto, personas que aceptaban a Cristo Jesús como Salvador, personas que aceptaban a Dios como su único Dios, fueron también asesinados por la iglesia porque no aceptaban la autoridad de la iglesia y aceptaban solamente la autoridad de la palabra de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 21 y 25, nos habla acerca del cuerno pequeño. Nosotros vamos a hablar un poco más acerca del cuerno pequeño en la semana. Y dicho sea de paso, familia, quiero decirle que uno de los documentos que vamos a darles el sábado que viene son más de 60 declaraciones bíblicas y descripciones bíblicas de ese cuerno pequeño. Ustedes van a ver en la Biblia, en toda la Biblia, las descripciones de ese cuerno pequeño. Y ya sabemos que es la iglesia o la iglesia que se estaba levantando en ese tiempo. Ahora miren lo que ocurre aquí. Dice que ese cuerno pequeño veía que hacía guerra contra los santos y los vencía. En la palabra de Dios hubo muchas persecuciones, a través de la historia hubo muchas persecuciones y persecuciones contra la iglesia. Y también después hubo persecuciones de parte de la iglesia. La iglesia que era perseguida se convirtió en una iglesia perseguidora. Entre ellas están las cruzadas, que se llevó a cabo desde el año 1096 hasta el 1291, y el Tribunal de la Santa Inquisición, que lo conocemos, comenzó en Francia en el 1184 y luego se puso más fuerte ya para el 1478 en España y duró hasta el 1834. Familia, la institución de la Iglesia Católica cogió un poder tan grande y una hegemonía tan y tan poderosa que su dominio religioso y político llevó a matar a aquellos que no aceptaban la fe tal como ellos la profesaban, con la tradición en primer lugar. Se estima que de unos 50 a 100 millones de personas murieron bajo estos tribunales, familia. Fue una masacre y por eso podemos ver que el caballo se le dio por nombre muerte. En España solamente se calculan casi 32,000 personas que fueron quemadas vivas porque no aceptaban el poder o la autoridad de la iglesia sobre la palabra de Dios. Incluso muchas personas fueron hasta declaradas herejes, declarados brujos o brujas, simplemente porque no aceptaban la autoridad de la iglesia y porque se dejaban llevar por la palabra de Dios. Así que vemos cómo esto cumple exactamente la profecía. De hecho, en el libro de Apocalipsis, miren qué difícil como lo declara. Esto es interesante. Recuerden, una de las cosas que mencionamos, la mujer significa o simboliza una iglesia en la profecía. Y hay 2 mujeres principales en la palabra de Dios. De una de ellas vamos a hablar el miércoles, tiene que ver el tema, pero la otra iglesia o la otra mujer, que es la iglesia apóstata, miren cómo la declara. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús.
era una cosa de que se disfrutaba la muerte de los santos de Jesús. Cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. Este caballo pálido, este caballo amarillo representa la época de la persecución tanto del Tribunal de la Santa Inquisición como las cruzadas. Mataron a muchas personas simplemente porque no aceptaban la autoridad de la iglesia, que ya se había corrompido y se habían separado de la palabra de Dios y que querían establecer unos principios que no eran bíblicos. Esta época es la época de la persecución por la iglesia y cubre la época del 538 después de Cristo hasta el 1517 después de Cristo y es paralela a la iglesia de Teatira. Nos queda el quinto, sexto y séptimo sello. Vamos rapidito. El quinto sello, dice versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban con gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Aquí quiero decir un punto importante. Muchas personas dicen o entienden que esto es una representación de los muertos que están en el cielo clamando a Dios por justicia, y no tiene que ver nada con eso. En otro momento quizás podemos estudiar con calma acerca del estado de los muertos, pero la palabra de Dios es clara al decir que los muertos nada saben, que cuando una persona muere no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, no pueden decir nada. Así que los muertos nada saben, están descansando o en Cristo Jesús o no con la bendición de Cristo Jesús, y en un momento se levantarán. Así que, ¿qué significa eso de que la sangre de estas personas está clamando a Dios? Bueno, en el libro de Génesis vemos un ejemplo de lo que está diciendo. Génesis capítulo 4, versículo 10. Todos sabemos lo que ocurrió cuando Caín mató a Abel, y miren las palabras de Dios, qué interesante. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sabemos que la sangre no habla, la sangre no clama. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí Dios? ¿Y qué es lo que está diciendo la profecía de Apocalipsis? Bueno, que esas muertes requieren una vindicación. Esas muertes están clamando por justicia, no las personas, no los muertos, sino los eventos. Lo que ocurrió está clamando vindicación y está clamando justicia. Y este tiempo profético precisamente va a la par con un tiempo histórico en el cual se le dio vindicación a aquellos que murieron antes de este sello, aquellos que fueron muertos por la iglesia como herejes, como brujos. Ahora en esta época se les da vindicación. ¿Cómo? Vemos, leo de nuevo desde el versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Fíjense que estamos hablando de los muertos antes del quinto sello. Recuerden, son los que murieron en el cuarto sello, ahora están pidiendo vindicación, justicia y venganza. Entonces se les dio vestiduras blancas. ¿Qué significa esto? Justificación. Se les dio vindicación, su nombre fue limpiado y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Fíjense que se sabe y se nota por esto ya que están muertos. No es que van a ir al cielo, no están en el cielo, no. Esas muertes permanecen ahí guardadas por el Señor hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mira, aquí Dios no le está hablando a los muertos porque los muertos están descansando, no saben nada, pero nos deja escrito a ti y a mí que esos muertos fueron vindicados. ¿Fueron vindicados de qué manera? Por la reforma. Esto cuando Martín Lutero clavó aquellas tesis en la catedral de Wittenberg en el año 1517, se vindicó el nombre de todos los que murieron en el cuarto sello por la iglesia. Aquellos que fueron perseguidos por la iglesia fueron entonces vindicados en el quinto sello por la reforma. Esa reforma comenzó a una línea de eventos que nos lleva precisamente a lo que estamos hoy en el tiempo histórico en el que nos encontramos hoy en día. Esos muertos fueron vindicados. El quinto sello fue la época de la reforma desde el 1517 hasta el 1755. Vamos a hacer una pausa aquí para que podamos ver el paralelismo que hemos visto hasta ahora, porque los próximos dos sellos son importantes. Número uno, el primer sello representa a la iglesia de Éfeso, es paralelo a la iglesia de Éfeso, es del año 31 al año 100. El segundo sello, paralelo a la iglesia de Esmirna,
y es del año 100 hasta el año 313. El tercer sello es paralelo a la iglesia de Pérgamo, que es desde el año 313 hasta el 538. Cuarto sello, paralelo a la iglesia de Tiatira, desde el año 538 hasta el 1517. Y quinto sello, paralelo a la iglesia de Sardis, representando la época desde el año 1517 hasta el 1755. Los próximos dos sellos son importantes. ¿Por qué? Porque el sexto sello cubre dos iglesias, dos épocas, y no son cosas históricas contra la iglesia, sino son eventos históricos en el mundo. Y lo vamos a ver ahora, cómo se interpretaron históricamente. Y el séptimo sello, vamos a hablar de eso ya mismito. ¿Qué ocurrió con el sexto sello? Dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Escuchen estos eventos. Hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando se es sacudida por un fuerte viento. Mire, quiero que vean el detalle de nuevo de estos cuatro eventos. Número uno, el primero, un gran terremoto. Número dos, el oscurecimiento del sol. El sol se puso negro. Número tres, la luna se puso enteramente roja. Y número cuatro, las estrellas cayeron del cielo. ¿Saben qué, familia? En esta época del sexto sello, históricamente hablando, se dieron esos mismos cuatro eventos. Y saben que en ese mismo orden, exactamente en ese mismo orden. El primero ocurrió el 1 de noviembre del 1755 y es conocido como el terremoto de Lisboa. Un terremoto muy fuerte que se sintió en la mitad del planeta Tierra. Así que se pueden imaginar cuán fuerte fue ese terremoto. Se sintió en la mitad del planeta Tierra. Se estima, las personas entienden, los expertos entienden que debió ser una magnitud de 8.5 a 9.5. Pueden tener una idea de qué grande, cuán poderoso fue ese terremoto. Duró, esto es otra cosa, no solamente la magnitud, sino el tiempo en que duró, de 7 a 8 minutos temblando, familia. Causó más de 100,000 muertos. Solamente en Lisboa hubo más de 90,000 muertos. El maremoto, los que no murieron por el maremoto, murieron por el fuego y por la destrucción de la ciudad. Fue completamente destructivo y se sintió en prácticamente el planeta entero. Así que se pueden imaginar de cuán grande fue ese terremoto. ¿Por qué está aquí establecido? Jesús lo explica. Familia, mucha gente dice, pero es que siempre han habido terremotos. Ok, yo sé que siempre han habido terremotos, pero en este momento histórico, el hecho de que haya ocurrido un terremoto tan grande que Jesús llama la atención acerca de lo que va a ocurrir, nos da un indicio de que Dios conoce el tiempo, conoce lo que va a ocurrir antes de que ocurra y que ocurre perfectamente tal como Él lo dijo. El segundo evento, el oscurecimiento del sol, ocurrió mayormente en Estados Unidos, pero se vio en el mundo entero el 19 de mayo de 1780. Fue un oscurecimiento del sol que los científicos no supieron explicarlo porque no hubo un fuego, no hubo nada que realmente podían decir, pues eso lo causó tal cosa. ¿Saben qué es lo interesante? Fue tan oscuro que hay testimonios de gente que escribieron que tuvieron que encender lámparas, encender velas para hacer cosas en la casa. Los animales se recogieron como si fuera de noche. En las granjas todos los animales se recogieron como si fuera de noche. Las aves se treparon a los árboles porque era como si fuera de noche. Afectó casi todo el continente norteamericano. Casi todo el continente norteamericano. También se pudo ver en Francia, Alemania, Italia, Moscú, Budapest y Roma. O sea que no fue un evento solamente acá en el nuevo mundo. Comenzó desde las 10 de la mañana y duró casi todo el día. Estuvo en esa oscuridad. Entonces lo interesante es, número uno, no podía ser un eclipse solar, porque número uno, el eclipse solar no dura tanto tiempo, no cubre tanta área. Y número dos, la luna estaba llena en ese momento, por lo tanto, no puede haber sido un eclipse solar, porque para que sea un eclipse solar, la luna tiene que ser luna nueva, no luna llena. Por lo tanto, no fue un eclipse solar. Eso no explica ese evento. Deme un segundito aquí para entonces borrar unas líneas que se pusieron aquí. Ok, seguimos. El próximo evento, el enrojecimiento de la luna, ocurrió ese mismo día también. Fue el 19 de mayo.
del 1780. No fue un eclipse lunar tampoco, no se puede decir que fue un eclipse lunar, porque como mencionamos, la luna salió a medianoche y por lo tanto no pudo haber sido un eclipse lunar. Otra vez, las personas, los científicos no tienen una explicación de qué fue lo que ocurrió, pero sí se sabe que hubo un oscurecimiento de la luna, perdón, un enrojecimiento de la luna más allá de lo que regularmente se ve quizás en un eclipse solar. Ahora, el último evento, si vemos, todos ocurrieron en el orden en que Jesús lo había establecido en la profecía, fue la lluvia de estrellas. Esto ocurrió el 13 de noviembre de 1833 y se conoce como la lluvia de estrellas de las Leónidas. Fue un evento también muy grande porque obviamente fue una lluvia de meteoritos, pero fue una lluvia de meteoritos como no se había visto en la historia. Las Leónidas cayeron a más de 240,000 meteoros por casi 9 horas, familia. Nunca había habido una lluvia de meteoros como esa y nunca la ha habido. Pudo verse por horas desde Canadá hasta por todos América del Norte, hasta América del Sur, Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania y Bélgica. Así que estos eventos mundiales van a la par y caen dentro del tiempo histórico del sexto sello. Ahora, el sexto sello no termina ahí. Miren qué interesante cómo continúa diciendo el sexto sello. Le di aquí para adelante, vamos para atrás un momentito. El sexto sello, versículos 14 al 16, dice la palabra de Dios. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte, escuchen esto, familia, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Estos son de los versículos que mucha gente le da temor acerca de lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo no ha ocurrido, sino que va a ocurrir. En este momento de la profecía ya vamos a hablar de un evento que va a ocurrir en el futuro. Dice que toda isla fue removida, todo monte, toda isla fueron removidos de sus lugares. Ahora mira lo que dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Familia, ese sexto sello culmina con los eventos finales de destrucción justo antes de la venida de Jesucristo. Cuando está hablando del cielo que se enrolla, los montes que se estremecen, la segunda venida de Jesucristo va a ser tan y tan estremecedora que yo no sé por qué hay gente que piensa que es secreto. Esto no tiene nada de secreto. Es glorioso y se va a ver en todo el mundo y el universo entero lo va a estar viendo. Pero va a ser tan estremecedor, familia, que la gente va a tener temor. Mucha gente se va a esconder. Mucha gente va a tener miedo y le va a pedir a las piedras que les caigan encima y los maten, los sepulten. Segunda de Tesalonicenses, miren lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquellos que le hacen daño al pueblo de Dios van a sufrir las consecuencias. Y sigue diciendo: mientras que a vosotros, escuchan, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama y fuego. Escuchen cómo va a llegar. Cuando Jesús se manifieste, va a llegar en llama y fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestros testimonios. Familia, todo lo que acabo de leer aquí lo vamos a hablar en más detalle el próximo viernes. Si usted quiere saber, el próximo sábado en la iglesia de Tres Ángeles, si usted quiere saber acerca de ese momento histórico, les recomendamos que haga sus arreglos para que pueda estar con nosotros el próximo sábado en la iglesia de Tres Ángeles. Ahora, ese sexto sello habla de ese momento de las señales del tiempo del fin. Tanto la iglesia de Filadelfia y la Odisea cubre la época de 1755 hasta el fin. Ahora,
Y estamos culminando con esto, familia. Al final de ese sello hay una pregunta muy importante. Oh, no, el séptimo sello, no he dicho el séptimo sello. ¿Cuál es el séptimo sello? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Por qué había silencio en el cielo por media hora? Es como si el cielo se hubiese vaciado. ¿Por qué razón cuando se abrió ese sello, el cielo se vació y no había absolutamente nadie allí y había silencio? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué significa esto, familia? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, él no viene solo, él no viene con 2 o 3 ángeles, él viene con todos los ángeles. Millones y millones y millones y millones de ángeles que están en el cielo van a regresar con Cristo Jesús en las nubes y vamos a poder verlo regresar en gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, familia, el cielo se va a vaciar porque van a venir a buscar a su pueblo. Por eso había silencio. Ese es el séptimo sello. El séptimo sello ya es el evento de Cristo Jesús regresando por su pueblo. Ahora sí. ¿Cómo terminó? El séptimo sello es el regreso de Cristo en poder y gloria. Ahora, ¿cómo terminó el sexto sello? El sexto sello terminaron con una pregunta muy importante. ¿Y quién podrá sostenerse en pie ante esta calamidad o ante esta experiencia en el que vemos cómo el mundo se está estremeciendo, cómo las islas se están moviendo de su sitio, cómo los montes y todo se enciende en fuego? La pregunta es, ¿quién se sostendrá en pie? ¿Quién se mantendrá firme? No sé si tú te haces esa pregunta, yo me hago esa pregunta también. Porque aquellos que se mantengan en pie, se mantengan firmes, son los que se van a ir con Cristo Jesús al cielo. Amén. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién podrá estar sostenerse en pie? Pues, familia, la respuesta para esa pregunta la vamos a tener mañana. El tema no ha culminado hoy. El tema continúa mañana. Así que para saber quiénes son los que mantienen en pie, quiénes van a estar firmes, si tú y yo queremos estar en pie en ese momento, te invito a que te conectes con nosotros mañana para que puedas escuchar la declaración de quiénes son esos que se mantienen en pie. Un hint, les doy el título de mañana, el sello del Dios viviente. Eso tiene que ver mucho con aquellos que se van a mantener en pie. Así que los esperamos mañana en el tema del sello del Dios viviente. Vamos a tener una oración. Agradecemos a todos los que pudieron estar con nosotros y se conectaron y se han mantenido ahí con nosotros, tanto por Facebook y por Zoom. Y vamos a tener una oración para que Dios continúe bendiciéndonos. Oramos. Querido Padre que está en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar tu palabra una vez más. Gracias por la esperanza que tenemos a través del estudio del libro de Apocalipsis. Gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes control de todas las cosas y que muy pronto nuestro Señor Jesucristo regresará a buscarnos para estar viviendo contigo eternamente. Prepáranos, Señor, para este evento. Ayúdanos a mantenernos y a ser de ese grupo que se mantiene en pie firme ante el regreso y la llegada de Cristo Jesús. Te quiero pedir una bendición por cada uno de los que se conectaron a través del Zoom y a través del Facebook. Derrama tu bendición en ellos, derrama tu Santo Espíritu, danos un descanso reparador, Señor, y permite que mañana nos podamos reunir una vez más a través de las redes sociales. Quita cualquier cosa que el enemigo quiera poner para estorbar esta reunión y permite que nos podamos reunir para continuar estudiando tu palabra. Te pido una bendición por la Iglesia de Los Ángeles, por aquellos que estuvieron conectados, por el pastor, por su familia, por todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, familia, y que Dios les bendiga a todos.